All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hola, buenas. Ay, sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Vamos a ¿cómo se llama? No sé, aquí vamos, me confundí, perdonen. Ahora sí, vamos a ver el objetivo del día de hoy, que es conocer las características del carbono, ¿ya? Por fin pasamos a la otra unidad, que ya aquí no hay unidad, en esta unidad, ¿cierto? Es la unidad de química orgánica, ya no hay cálculos matemáticos, ¿cierto? Espera un poquito, ¿me da un segundito? Ya, ahora sí, disculpen. Entonces, le decía que pasamos a la segunda unidad, que la segunda unidad de química en segundo medio es la química orgánica. Ya, entonces hoy día vamos a conocer las características del carbono. Antes de eso, es importante, ¿cierto?, saber dos cosas. La primera, la química tiene varias ramas. Una de las ramas de la química es aquella que estudia los nombres de todos los compuestos. Ahora, usted sabe que dentro de la tabla periódica hay un sinfín de compuestos, ¿cierto? O sea, perdón, un sinfín de elementos que se pueden combinar entre sí. Y dentro de ellos está el carbono, que es un elemento que conforma compuestos orgánicos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros vamos a tener dos tipos de química. Una química, dame un cachito, una química que es la química inorgánica. Inorgánica. Inorgánica, que es aquella que nombra compuestos formados por todos los elementos de la tabla periódica.
¿ya? Periódica. Entonces, esa es la química orgánica. Y nosotros ahora vamos a comenzar a ver la química orgánica. ¿Ya? Y vamos a ver entonces nosotros la química orgánica, que es aquella que nombra compuestos formados solo por carbono e hidrógeno. ¿Ya? Entonces, en la química orgánica, por ejemplo, dice acá que es aquella que nombra compuestos formados por todos los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, cuando usted ve el NaCl, ya que es el cloruro de sodio, cuando yo digo cloruro de sodio, estoy nombrando el compuesto, pero este compuesto es un compuesto inorgánico. Cuando yo, por ejemplo, hablo del HNO3, que es el ácido nítrico, cuando digo ácido nítrico, es la nomenclatura que se le da, es decir, cómo se llama este compuesto. Pero nosotros vamos a tener compuestos que van a estar formados por el carbono, como por ejemplo el benceno, como por ejemplo el etanol, que son compuestos orgánicos y que se caracterizan. ¿Por qué? Se caracterizan porque tienen cierto carbono e hidrógeno. Y en algunos casos se le va añadiendo otros elementos que después ustedes van a aprender. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta unidad con la profesora Edith? Vamos a ver cómo nombrar los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos están formados principalmente por carbono. Dice aquí e hidrógeno. El hidrógeno viene solamente como a acompañar, ¿ya? Pero sí, el hidrógeno, ¿cierto?, va dentro de los compuestos. Por ejemplo, todas las biomoléculas, las biomoléculas o biopolímeros, moléculas orgánicas, como por ejemplo, las que ven ustedes en biología, carbohidratos, lípidos, ¿cierto?, proteínas y ácidos nucleicos son compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque el elemento principal es el carbono. Ahora, eso por una parte. Segundo, la química orgánica es bien entretenida, pero dentro de lo entretenida que puede ser, hay que seguir varias reglas, ¿ya? Varias reglas para poder nombrar los compuestos. Aquí no hay matemáticas, en la química orgánica no hay matemáticas, sino que son reglas para nombrar compuestos. Por ejemplo, vamos a aprender que para nombrar los compuestos que tienen carbono, siempre nosotros vamos a tener que aprendernos prefijos. Los prefijos me van a indicar cómo nombrar el compuesto. Por ejemplo, un segundito. Por ejemplo, yo les voy a hacer aquí un ejemplo. Ya, por ejemplo, yo aquí tengo varios nombres de compuestos. Ya no quiero que se asuste, sino que quiero que me entienda lo que yo voy. Primero, nosotros vamos a tener, por ejemplo, acá tengo el penteno, pentano, pentil, pentanona, pentanol, ácido pentanoico, pentanamida. Todos estos compuestos que están acá, ya, todos estos compuestos que están aquí son compuestos orgánicos, ya, y que se van a diferenciar ¿en qué? Se van a diferenciar en el tipo de enlace que presenta, se van a diferenciar en el grupo funcional, pero ¿qué tienen todos ellos de igual? Todos estos compuestos tienen 5 carbonos. ¿Cómo sé yo eso? Por su prefijo. El prefijo pen, ¿cierto?, viene de 5. Entonces, todos los compuestos orgánicos se escriben con un prefijo que me indica la cantidad de carbono y la terminación me indica el tipo de compuesto que es. Por ejemplo, vamos a aprender que la terminación eno se usa para enlaces doble, la terminación ano se usa para enlaces simple, la terminación il se usa para ramificaciones, la terminación nona es para el grupo funcional que es la acetona, el ol es para el grupo funcional que es el alcohol, la palabra ácido es para un grupo funcional que es el ácido carboxílico, la amida también es un grupo funcional. Entonces, si usted se aprende bien las reglas, no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi nombre es Victoria Berrueta, ¿ya? Y hay personas que escriben mal el apellido, ponen Berrueta.
si yo en cualquier registro, ¿cierto? Yo doy mi nombre y lo escriben mal, no va a ser la persona que corresponde. Entonces, lo mismo pasa con los compuestos. Entonces, cuando yo nombro compuestos, o está bueno o está malo. Eso es lo único, entre comillas, como dificultoso. Ay, perdón. Como lo dificultoso de esta unidad, que usted tiene que aprenderse bien las reglas, porque usted va a nombrar compuestos, pero los nombres de los compuestos deben ser correctamente escritos, ¿ya? Entonces, antes de nosotros poder empezar a ver cómo nombrar compuestos, tenemos que conocer las características que tiene el carbón, ¿ya? Entonces, vamos aquí a presentarles, les voy a presentar esta imagen que yo trabajé, ya que vamos a ir con el carbono. Entonces, el carbono es el elemento principal de todos los compuestos que son orgánicos, ¿ya? Todo va en base al carbono. Entonces, el carbono es un elemento no metálico perteneciente al grupo 4A. Si ustedes quieren, igual pueden ir tomando puntecito ahí mismo, porque no le voy a dejar, no sé, no voy a dejar ninguna actividad, porque como están recién empezando, entonces el carbono es un elemento no metálico, ¿cierto? Perteneciente al grupo 4A. ¿Qué significa que sea, o qué me indica a mí que sea un elemento no metálico? El que sea un elemento no metálico me está dando la siguiente información. La información que me entrega es que este compuesto, ¿cierto?, va a formar enlaces del tipo covalente. Ya, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando vieron en primero medio, en octavo, sí, primero medio, octavo, los tipos de enlace. Nosotros vamos a tener dos tipos de enlace, un enlace que es el enlace iónico y un enlace que es el enlace covalente. Los enlaces iónicos solamente generan enlaces simples. En cambio, los enlaces covalentes pueden generar enlaces del tipo simple, doble o triple. ¿Qué es lo que hace eso? Que hay una gran cantidad de compuestos, ¿ya? Porque se pueden compartir electrones. Eso es un dato súper importante del carbono. Por eso que los compuestos orgánicos, pueden haber compuestos orgánicos que presenten enlace doble, enlace triple y enlace simple. ¿Por qué? Porque él, como es un elemento no metálico, puede generar enlaces que son covalentes. Ahora, el carbono, ustedes vieron, ¿cierto? Me imagino que deben haber visto configuración electrónica. El carbono es un elemento que es considerado tetravalente. ¿Por qué es un elemento tetravalente? Es un elemento tetravalente porque tiene 4 posibilidades de unión. ¿Qué significa que tenga 4 posibilidades de unión? Si ustedes se recuerdan, que espero que lo hayan visto, me imagino que sí. El carbono tiene 6 electrones, ¿ya? Como tiene 6 electrones, tengo un hijo de 4 años, entonces él se cree mago y agarró todas las cartas y las tiró así como... Ah, eres como Guasón. Ah, Guasón tira las cartas. Ya, el carbono tiene 6 electrones, ¿ya? Como él tiene 6 electrones, yo tengo que saber cómo se va a unir con otros elementos. Entonces, yo hago la configuración, no va a tener que hacer la configuración de todos los elementos, no, solamente le voy a recordar y explicar la configuración, ¿cierto?, del carbono, que es la que nos interesa, porque es muy importante para las características que él tiene. Esta es la configuración del carbono. El carbono tiene 6 electrones y tiene una configuración que es el ordenamiento de los electrones en niveles y orbitales. Entonces, acá nosotros tenemos la configuración, que es 1s2, 2s2, 2p2, ¿ya? En el último nivel, recuerde, si usted se acuerda, pero que se acuerde, este numerito que estaba acá, que es el número mayor, me indica los niveles. Este es el primer nivel, el segundo nivel, el segundo nivel. Los electrones que se encuentran en el último nivel de energía son aquellos electrones con los que el elemento se va a unir con otro. Entonces, acá yo tengo 2 y tengo 4 electrones. Entonces, el carbono tiene 4 electrones de valencia. ¿Qué significa eso? Por eso que se dice que el carbono es un elemento que es tetravalente. ¿Por qué es tetravalente? Porque puede tener, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 posibilidades de unión, ¿ya? Y como es un elemento que es no metálico, puede generar, espérenme un poquito, vamos a cerrar aquí el WhatsApp porque todo el mundo me habla. Ya, entonces, como es un elemento no metálico, él puede generar enlaces del tipo simple, doble, triple, ¿ya?
Entonces, hasta ahí me van siguiendo. Esto es como la teoría más que nada, pero es súper importante que la puedan entender. Ya la pregunta del millón es, ¿me van siguiendo? ¿Sí? Gracias, Ignacia. ¿El resto? Un dedito para arriba no le hace mal a nadie. Ahora hay emoticones. Y los emoticones... ¿me puede poner un emoticón enojado porque no entendió? Déjate otra vez. Ya. Entonces, vamos de nuevo. Ya. Tenemos entonces que el carbono es un elemento, ¿cierto? Que es principal, el elemento principal de todo compuesto orgánico. El carbono es un elemento no metálico que pertenece al grupo 4A, ¿cierto? Que se encuentra en la tabla periódica, si ustedes la miran de frente, se va a encontrar en la parte derecha, y tiene 6 carbonos, o sea, 6 electrones. Ahí tengo su configuración, y él tiene 4 electrones de valencia. Es un elemento tetravalente porque puede formar hasta 4 enlaces y va a formar cadenas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber compuestos que pueden tener 10 carbonos, 11 carbonos, 12 carbonos. Generalmente se consideran compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos pueden ser de varios tipos, lineales, con enlace doble, pueden haber ciclos. Vamos a tener mucha variedad de compuestos que son orgánicos. Dentro de las cosas que son importantes, ya que la profesora Edith se las va a enseñar también, tiene que ver con algo que se llama hibridación, ¿ya? El carbono, ¿cierto? Tiene esa configuración. Como tiene esa configuración, se supone que los electrones, que es lo lindo de la química, siempre van en parejas. Y si no van en pareja, están solos, nunca van de 3, ¿ya? Esto súper importante que usted lo sepa. Vamos a hacer aquí un cuadradito. Y siempre van en parejas. ¿Qué? Bueno. Ya. Esto se lo voy a explicar, no es que usted lo tenga que saber de nuevo, ¿ya? Entonces, si ustedes se recuerdan, porque me imagino que usted en algún momento vio configuración electrónica. La configuración electrónica, vamos a ver, solo la del carbono, no interesa ver otros elementos. La configuración electrónica es el ordenamiento de electrones. Nosotros íbamos a tener 4 orbitales, el orbital S, la P, la D y la F. La S son como casitas. La S acepta 2 electrones, la P acepta 6. Vamos a ver solo esos 2. Y los electrones siempre van a ir en pareja. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros vamos a tener que ubicar estos electrones para que puedan entender lo de la hibridación. Nosotros vamos a tener que aquí, si yo lo tuviera que graficar como electrones, siempre va a ir un electrón para arriba, se supone que esta es una flecha, pero yo la voy a hacer como un 1 para que no se confundan. Va a haber uno para arriba y uno para abajo. Aquí como son 2, va a ir uno para arriba y va a ir uno para abajo. ¿Qué es lo que ocurre con la P? La P acepta 6 electrones. Se supone que yo voy a tener un casillero donde van a ir 2, 4, 6, ¿cierto? Entonces, primero se van a llenar todos para arriba, uno y otro, y me va a quedar un casillero como guachito, por decirlo así, va a quedar solito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El carbono es un elemento capaz de poder hacer hibridación. ¿Qué es lo que es una hibridación? Que los electrones de la S pueden saltar a este casillero. ¿Ya? La profesora Edith es un poquito más técnica, que les va a explicar esto de una manera más técnica quizás, pero yo se lo voy a explicar de una manera un poquito más coloquial para que usted lo pueda entender. Si yo tengo que armar una mesa, ¿ya? Y yo tengo un cuadrado, ¿cierto? Y tengo solo 3 patas, ¿puedo armar la mesa? Claro que sí. Y usted me va a decir, profesora, pero si pongo una en cada esquina, la mesa me va a quedar coja. ¿Y qué pasa si yo las coloco en el centro, pero la coloco de manera triangular? Entonces, el carbono tiene la capacidad de hibridarse, es decir, de que esta mesa no quede coja y de que yo pueda sacar un electrón de aquí para que se pueda ir para allá, ¿ya? Y así la molécula quede estable. Eso es la hibridación y esa es una característica que tiene el carbono que no todos los elementos la tienen. Entonces, entendiendo eso, el carbono va a generar 3 tipos de hibridación.
una hibridación que se va a llamar sp3, una que se va a llamar sp2 y una que se va a llamar sp. La sp3 va a generar, ¿cierto? Todo esto. Esto es como el resumen. Va a generar enlaces del tipo, va a generar, perdón, un ángulo entre los elementos que lo conforman, un ángulo de 109,5, va a generar enlaces simples, va a generar una geometría tetraédrica. Las SP2 tienen un enlace doble, son trigonal plana y generan un triángulo de 120. Y la SP va a generar enlace triple, perdón, va a ser una geometría lineal y va a generar un ángulo. Y usted dice, profesora, ¿y cómo yo voy a saber esto? ¿Y cómo lo voy a saber reconocer? Por ejemplo, así de fácil. Yo le voy a colocar aquí 3 compuestos. Acá yo tengo el primer compuesto. Acá yo tengo el segundo. Y aquí yo tengo el tercero. Acá yo tengo 3 compuestos. Tengo un compuesto que tiene enlace simple. ¿Cómo yo voy a reconocer compuestos con enlace simple? Porque no van a tener línea. Acá, si usted se da cuenta, este compuesto yo lo reconozco como un enlace doble porque tiene 2 rayitas. Por eso que se dice doble. Acá este yo lo reconozco como un enlace triple porque tiene las 2 rayitas. Y el que no tiene nada va a ser enlace simple. ¿Ya? Entonces, los que tienen enlace simple, ¿qué hibridación van a tener de acuerdo al carbono que presentan? Van a tener hibridación sp3. Los que tienen enlace doble van a tener hibridación sp2. Y los que tienen enlace triple van a tener hibridación sp. Cuando yo enseño, bueno, yo a todos los cuartos medios les ayudo a preparar la prueba que tienen que dar, la de transición, y siempre les digo que hay varias mnemotécnicas para poder estudiar para la prueba, porque es tanta materia. Si ustedes se dan cuenta, porque la hibridación, como tiene harta información, la hibridación de los enlaces doble se relaciona con este 2. ¿Se da cuenta? SP2, enlace doble. La hibridación SP2, ¿qué tipo de enlace tiene? Enlace doble. Y la hibridación SP3 con la SP son contrarias. Si ustedes se dan cuenta, miren, la que no tiene, la que es simple, es SP3, y la que es triple no tiene nada, es como que fuera simple, para que no se les vaya a olvidar. Entonces, si la profesora algún día le llega a preguntar, ya, si esto tiene hibridación SP3, ¿qué tipo de ángulo tendría? Entonces, ¿usted qué es lo que va a decir? Ah, ya, la profesora Vicky que nos dijo y la profesora Vicky que nos enseñó, si es SP3, ese compuesto va a tener un ángulo de 109,5. Ya, y si el segundo ejemplo, que era SP2, ¿qué tipo de enlace va a tener? Va a tener un enlace del tipo doble. ¿Y qué geometría va a tener? Trigonal plano. No sé si me van siguiendo. ¿Me van siguiendo o no? Es importante que me digan que si me sigue o no. Esto es como, entre comillas, la única parte como de teoría que hay, porque después hay que hacer los compuestos. ¿Sí? Ya, súper. Ya, espero que no me estén mintiendo, porque yo me ilusiono. Ya. Sí, sí, la idea es que ustedes vayan como en ese sentido, como entendiendo un poquito de que la hibridación del carbono, como les digo, la profesora se lo va a explicar un poco más formal, pero la hibridación del carbono es que el carbono, ¿cierto? Los electrones que están en este orbital van a poder saltar hasta este orbital para que los compuestos que se formen sean más estables y no quede un compuesto cojo, por decirlo así. Y se van a generar 3 hibridaciones. La hibridación SP3, la SP2 y la SP. La SP3 es para los enlaces que son simples. ¿Cómo? ¿Cómo para los enlaces que son simples? Para los enlaces que no tienen rayitas. Si no tiene rayitas es porque es simple. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, este compuesto que está aquí sería un compuesto simple o con enlace simple o sería con enlace doble. Entonces usted me dice, no, es compuesto simple. ¿Cómo sabe que es simple? Porque no tiene rayita entre medio. Pero este compuesto que está acá, por ejemplo, este compuesto que está aquí,
¿Qué compuesto es? Ah, sí, es un compuesto con enlace doble. ¿Cómo sabe que es doble? Porque ahí están las dos rayitas. ¿Me entienden? Todavía no empezamos a nombrar ni a hacer, porque usted después va a tener que ser capaz de nombrar este compuesto y hacer este compuesto. Ahora solamente estamos como entendiendo como las características del carbono y por qué el carbono puede generar enlace simple, doble y triple. ¿Ya? Entonces, vámonos de nuevo. Ay, gracias, Ignacia. Ya, entonces, tenemos que van a haber 3 hibridaciones, SP3, SP2 y SP, y que van a estar generadas. Entonces, si la profesora le dice, ya, si el compuesto tiene enlace doble, ¿qué geometría tiene? Al tiro, 120. Profesora, ¿y con cualquier enlace doble? Sí. Todos los enlaces dobles da lo mismo si tienen 2 carbonos, 3 carbonos, 5, 10, 20, puede tener 1000 carbonos. Si tiene enlace doble, aunque sea 1, la geometría va a ser de 120. Si tiene 35 carbonos y tiene un enlace triple, ¿qué ángulo va a tener? 180. ¿Y qué geometría va a tener? Lineal. ¿Ya? Entonces, estas son las hibridaciones, que es como otra característica. Y nosotros, los compuestos orgánicos, los vamos a poder representar con fórmulas, ¿ya? Vamos a tener una fórmula desarrollada, que es como el esqueleto. Vamos a tener una fórmula semidesarrollada, que es lo que estábamos haciendo ahora, donde uno coloca cada carbono con sus hidrógenos. Vamos a tener una estructura de varilla que se llama, o también zigzag, que son como cerritos, donde cada puntito es un carbono. Ahí tengo un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Y vamos a tener una fórmula molecular que va a mostrar la cantidad total de carbonos y la cantidad total de hidrógeno. Y que eso nos va a permitir identificar si estos compuestos tienen enlace simple, doble o triple. Pero eso usted después lo va a aprender cuando vea cada uno de los ejemplos. Y después usted va a aprender, dentro de los compuestos orgánicos, vamos a encontrar... No. Ya. Ya, y vamos a encontrar también después que dentro de, por ejemplo aquí, miren, si ustedes se fijan, ustedes tienen un compuesto orgánico y después con el tiempo usted va a tener que aprender a nombrar este compuesto. Y ahí usted dirá, profesora, pero es que todavía no aprendemos, pues no lo sabemos, pero no quiero que se asuste, sino que quiero que vaya entendiendo que lo vamos a tener que nombrar después. Y después nosotros, la profesora le va a enseñar, ¿cierto? A mí me gusta toda la química orgánica porque igual es entretenida. Le va a enseñar que dentro de los compuestos nosotros vamos a encontrar tipos de carbono. Entonces vamos a encontrar carbonos que son primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia de cada uno de ellos? La palabra lo dice. Primario se une solo un carbono. Los carbonos secundarios se unen a 2, los carbonos terciarios se unen a 3 y los carbonos cuaternarios se unen a 4. Entonces, por ejemplo, si usted ve el compuesto, aquí dice 1. ¿Y por qué dice 1? Porque este carbono que está acá es un carbono primario, porque está unido solo a un carbono. ¿Se da cuenta? Este carbono que está acá es un carbono primario porque se une solo a un carbono. Este carbono que está aquí es un carbono primario porque se une solo a uno. En cambio, este es un carbono cuaternario porque está unido a un carbono, a 2 carbonos, a 3 carbonos, a 4 carbonos. Este es un carbono secundario porque está unido a 2 por un lado y por el otro. Este es un carbono terciario porque está unido a 1, a 2 y a 3. Este es secundario porque está unido a 1 y a 2. Este es primario y este es primario porque está unido a 1. ¿Ya? Entonces, esas son las características que tiene el carbono. Entonces, el carbono es el elemento metálico, no metálico, perdón, que pertenece al grupo 4A, ya que es el elemento principal de todos los compuestos orgánicos, ya es el elemento principal. Es un elemento que tiene 4 electrones de valencia. ¿Qué quiere decir eso? Que es tetravalente, es decir, puede formar 4 enlaces y va a formar largas cadenas con enlaces simples, triples y dobles, ¿ya? Y tenemos que saber que con la hibridación, o sea, con la configuración que tiene, él va a ser un elemento híbrido. ¿Qué quiere decir eso? Que los orbitales o los elementos de los orbitales entre sí pueden saltar. ¿Y por qué pueden saltar? Porque pueden hacer hibridación. ¿Qué le permite la hibridación? El que sea híbrido, que haga moléculas que sean estables.
Y vamos a tener 3 hibridaciones, la hibridación SP3, SP2 y SP. SP3 para enlace simple, geometría tetraédrica y ángulo de 109,5. SP2, enlace doble, trigonal plana y ángulo de 120. Y la SP va a ser enlace triple, lineal y el ángulo de 180. Y se va a poder representar en todas estas formas, de semidesarrollada, estructura de varilla desarrollada, fórmula molecular. Estas tienen fórmulas distintas, por ejemplo, la de varilla también se conoce como zigzag y la molecular también se conoce como empírica, ¿ya? Pero van a ser formas que vamos a tener. Y por último, vamos a encontrar que los carbonos también pueden considerarse como carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, y que van a estar relacionados a los carbonos con los que se unen. Si el carbono se une a un carbono, va a ser primario. Si un carbono se une a 2 carbonos, va a ser secundario. Si se une a 3, terciario. Si se une a 4, cuaternario. Esas son las características del carbono. Entonces, después, lo más probable es que esta semana o la otra, la profesora le empiece a enseñar, ¿cierto?, que los compuestos orgánicos se van a clasificar de acuerdo al tipo de enlace, y ahí como que les vamos a ir nosotros enseñando y reforzando. Entonces, ¿duda de aquello o de lo que les he explicado el día de hoy? ¿No? ¿Todo claro ya? No me ilusionen, chiquilla, porque yo me ilusiono fácilmente. Ahí está el Seba, que del Dubán también, el Benjamín, que todo el mundo me dice no hay dudas. Ya. Ya, entonces estaríamos ok con la clase de hoy. Yo la voy a subir al tiro en un ratito y le voy a subir también ese PDF que está bien bonito ahí para que usted pueda repasar después cuando la profesora ya le empiece a pasar esa materia. Por otra parte, y antes de terminar, hice una plataforma de, si alguien de ustedes tienen un grupo de WhatsApp para que le puedan avisar a sus compañeros, hice una plataforma de preinscripción de electivos. ¿Por qué? Mañana las personas que están en religión, nos vamos a juntar, no van a asistir a religión y nos vamos a juntar a las 3:30. Porque ustedes hicieron primero una preinscripción de electivos, se bajó la información y mañana yo les tengo que dar la información de las parejas que van a ver en los electivos, ¿ya? Entonces, hay gente que, por ejemplo, dentro de su elección le van a chocar los electivos y van a tener que hacer un cambio. Entonces, si le pueden avisar a sus compañeros que puedan aceptar esa plataforma, para mí sería maravilloso, ¿ya? Y mañana a las 3:30, entonces, mañana no vamos a tener refuerzo de química, ni tampoco van a tener religión, porque vamos a hacer esta reunión de manera obligatoria para yo poder explicar bien el tema de lo de las parejas, ¿ya? ¿Qué más le iba a decir? Eso. Que tengan una linda semana, entonces, mañana nos vemos, y si le pueden avisar a sus compañeros también para que puedan aceptar, o ustedes mismos para que puedan aceptar la plataforma, se lo agradecería un montón. ¿Ya? Que tengan una linda tarde, besitos. Chao, chao.